Bueno, comenzamos con esta grabación de las semanas, por ahora por la semana 4 y luego iré un poquito para atrás para enganchar las semanas restantes, para tratar de ayudar un poco en estas clases. Bien, esta semana 4, 5 y 6 lo que vamos a hacer es tratar de hacer como un repaso en general de lo que son los conjuntos finitos y los conjuntos infinitos y algunas de sus propiedades. La idea es aprontarnos para toda esta conceptualización que vamos a estar enfrentando. Y bueno, vamos un poco al grano. No vamos a profundizar en gran detalle, muchas cosas se van a trabajar en el práctico, sobre todo para razonar, algunos ejercicios que quedan pendientes y cosas del estilo como ya están acostumbrados. Para arrancar, bueno, conjuntos finitos, infinitos sobre todo, tendremos que arrancar por la estructura de los axiomas de Peano, ¿sí? En esta primera instancia, el curso está pensado como en una teoría genética, por decirlo. Arrancamos de los naturales, ¿sí? Y la idea es que a partir de ahí vamos construyendo los distintos conjuntos numéricos. No es la idea de cómo está planteado basarse en que ya tenemos el conjunto de los números reales con su axioma de completitud y demás, pero no obstante eso, en algunos pasajes obviamente que ustedes, sobre todo en los ejercicios y demás, podrán usar eso. Pero ojo al gol, que algunas cosas que parecen muy intuitivas tal vez hay que darle un poquito de vuelta de tuerca. De todos modos, lo más importante de todo es razonarlo desde un punto de vista con unas herramientas o de otro punto de vista con otras herramientas. Siempre que estemos razonando, estamos cumpliendo el cometido de este curso, ¿sí? Bueno, los axiomas de Peano. El conjunto de los números naturales, al que vamos a anotar n con esta doble patita, es caracterizado por las siguientes propiedades, ¿no? Existe una función inyectiva, que le vamos a llamar S, que va de ese conjunto n en n, donde la imagen S de n para todo natural es llamado el siguiente del elemento n del conjunto, ¿sí? S de n es llamado el siguiente. Es una función que estamos definiendo en este caso. Existe un único elemento en este conjunto, que lo anotamos con el 0, tal que no es el siguiente de ninguno de los elementos de n. Ya si quieren nos adelantamos a decirle los naturales, y bueno, existe un elemento que vamos a anotarlo con el 0, que no es el siguiente de ningún otro natural. Y por último, la propiedad fundamental, por decirlo, bueno, son todas fundamentales, pero esta es una propiedad que la utilizamos mucho, el principio de inducción. Es parte de los axiomas de Peano, es que si un conjunto X está incluido en de los naturales y es tal que el 0, o el primer elemento que decimos, el que no es el siguiente de ninguno, está en el conjunto, y la imagen según la función siguiente de ese conjunto también está en ese conjunto, está incluido en ese conjunto, entonces X no tiene más remedio que ser todos los naturales, ¿sí? Esto es lo que decimos de esta forma. Este es el principio de inducción, capaz que un poquito más generalizado, no pensado de a un elemento, sino en términos conjuntistas, ¿no? Si contiene el 0 y el siguiente de cualquier elemento también está en ese mismo conjunto, entonces son todos los naturales. Nosotros lo utilizamos muchas veces en las pruebas como diciendo, si contiene el primer natural y dado un natural genérico contiene al siguiente, ¿sí? O más que contiene, si el primer natural verifica una cierta propiedad, eso sería la propiedad esa es la que determinaría mi conjunto en este caso. Si el primer natural verifica una determinada propiedad y después, dado un natural genérico que cumpla la propiedad, logramos demostrar que el siguiente natural a ese genérico también cumple la propiedad, entonces la propiedad la cumplen todos los naturales. Bueno, y eso es lo que está diciendo esto acá, ¿no? El hecho de cumplir la propiedad es lo que define a mi conjunto X, y es exactamente lo que está diciendo en esta tercera propiedad de los axiomas de Peano. Nosotros vamos a trabajar, bueno, en este curso hay ambigüedad siempre entre cuáles son los naturales, si contienen al 0 o no contienen al 0. Según esta definición que estamos dando aquí, los naturales contienen al 0. De hecho es el primer natural, es el que no es siguiente de ninguno, y por ende nosotros reservamos la n sola para los naturales con el 0, pero si le sacamos el 0 lo vamos a utilizar muchísimo, entonces le vamos a anotar n asterisco, ¿sí? Es simplemente una anotación. Bueno, ahora otro resultado muy importante que ustedes lo deben haber visto en el curso de fundamentos de la matemática seguramente, que es el principio de buena ordenación.
muy posiblemente lo hayan demostrado utilizando la completitud de los reales. Pero como yo decía, si uno no quiere basarse en que ya tiene la teoría de los reales y lo hace en una teoría genética, bueno, al final de las diapositivas de esta semana hay una demostración bastante interesante sacada del libro de Layes Lima, que la pueden chequear. Pero bueno, nosotros no nos vamos a detener acá, así ganamos un poco de tiempo y es un resultado que ustedes ya han visto. Entonces no nos vamos a detener mucho. El principio de buena ordenación, que vamos a resumir PBO, es el que dice que todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento mínimo, ¿sí? Y bueno, eso que resulta hasta intuitivo, si uno se lo pone a pensar, bueno, da un poquito de trabajo demostrarlo sin admitir la completitud de los reales, ¿no? La propiedad del ínfimo, en este caso para los reales, pero bueno, no nos vamos a detener, como decía, simplemente está citado aquí porque lo vamos a retomar en algún momento. Bueno, y arrancamos con los conjuntos finitos. ¿Qué idea intuitiva tenemos de lo que es un conjunto finito? Bueno, esto sería como para reflexionar un poco en clase, pero dado esta modalidad voy a seguir avanzando. Ustedes en cualquier momento pueden hacer pausa y pensar un poquito y seguir adelante. La primera idea para definir un conjunto finito es como lo haría, por ejemplo, un niño o de hecho cualquier persona, yo mismo lo hago, que es establecer una correspondencia entre los dedos de una mano y los elementos del conjunto, ¿no? Si uno quiere mirar o contar algo, a veces va contando con los dedos, aunque sea imaginariamente, y va estableciendo esa relación, uno por un elemento que ve en el determinado conjunto, ¿no? Si está contando, no sé, chiquilines de la escuela, va marcando con los dedos una relación entre los niños que ve, o la cantidad de zanahorias en un cajón, y va contando con los dedos un poquito, marcando con los dedos, la cantidad de las zanahorias que va viendo, y ahí establece una relación entre los dedos y los elementos de ese conjunto que uno tiene, ¿no? Entonces, de esta forma, si ya tenemos un conjunto finito A y un conjunto B se biyecta con él, entonces B también será finito. En este caso, con el de la mano y los chiquilines de la escuela, por ejemplo, el conjunto que tenga los dedos de la mano y el conjunto que tenga ese conjunto de chiquilines de la escuela, si se biyectan, entonces podemos pensar simplemente que también será finito. Y es por ahí donde viene la definición formal de lo que sería un conjunto finito. Entonces, dado un natural, vamos a anotar I sub n al conjunto de 0, 1, 2 hasta el n. Se llama sección inferior. Sí, el I sub n es la sección inferior que va de los primeros n más 1 natural, va hasta n y tiene el 0. Y bueno, porque va a ser conveniente para establecer la relación con cardinalidad y demás, si n es un natural sin el 0, n asterisco, entonces j sub n, esto sí es los primeros naturales desde el 1 hasta el n. ¿Sí? También se le llama sección inferior dependiendo del caso. Entonces, en este caso simplemente observen que j sub n es I sub n sin el 0. Bien, entonces, conjunto finito, ¿qué va a ser? Ahora que tenemos eso, decimos que un conjunto A es finito si A es vacío, eso es definición, ¿sí? Es por una convención, así como en su momento 0 factorial lo convenimos que fuese 1 y tantas otras cosas más que se convienen. En este caso, si el conjunto es vacío, lo definimos como finito automáticamente. Bueno, el conjunto es finito si es vacío o si existe una función biyectiva de j sub n en A para algún n perteneciente a n asterisco. O sea, si existe algún natural donde podamos encontrar una función biyectiva entre j sub n y A. Esa es la definición de conjunto finito. Es más, ya me adelanto un poquitito, una de las cosas que ya diría es, bueno, en este contexto la cantidad de elementos que tiene A es este n. Bueno, eso es cierto, pero va a requerir demostrar varias cosas en el camino que no son del todo sencillas. Porque, por ejemplo, ya me estoy adelantando un poco y ya lo vamos a ver, en este caso, en la definición, dice que exista un n para el cual exista también una función biyectiva de un j sub n en A. Pero que exista algún n, tal que haya una de estas funciones biyectivas, no me está justificando de que no pueda haber un m distinto del n anterior donde pueda encontrar también una función biyectiva. Entonces ahí tendría problemas de definición de cuánto sería el cardinal de A, n o el m, porque serían elementos distintos. Entonces tenemos que ver que si existe un n,
que cumpla con esta propiedad de la función biyectiva, entonces no hay ningún otro. Pero eso es para definir cardinal, que ya viene en la siguiente diapositiva. Ahora, la definición de conjunto finito, vuelvo a insistir, es el conjunto es vacío o se puede biyectar con algún j sub n para algún natural. ¿Ok? Esa es la definición de conjunto finito. Cuando tengamos que probar algo de que un conjunto es finito, hay que ir a probar eso. Y si queremos probar que no es finito, por ahora lo único que podemos hacer es probar que no se puede biyectar con ningún j sub n para ningún natural. ¿Sí? Después vamos a ver propiedades un poco más sencillas. Bueno, si A se biyecta con j sub n, dicho n será único. Esto es lo que hablábamos recién. Entonces, supongamos que existe un m mayor que n, tal que j sub m se biyecta con A y A se biyecta con j sub n. Entonces, por composición de biyectivas, j sub m se biyecta con j sub n. Entonces la pregunta es, ¿cómo harías para justificar que esto es imposible? Esto en realidad, si lo ven en el libro de la Yeslima, por ejemplo, es una serie de teoremas que desembocan en la demostración de esto. Por ahora es simplemente explorar un poco lo intuitivo y tratar de formalizarlo un poco de cómo sería esta justificación de que no es posible, con un m mayor que n, encontrar una función biyectiva de un j sub m en un j sub n. El problema es que no es que me pueda fijar en el 5 y en el 3. Tiene que ser genérico para que en ningún caso se puedan biyectar. Y bueno, y eso entonces se los dejo planteado para que lo piensen y cualquier cosa lo discutimos en clase. Bien, una vez que tenemos que es imposible encontrar, vuelvo para atrás, encontrar un m distinto de n, donde el j sub m y el j sub n se biyectan con el a, entonces estamos en condiciones de decir que el ms era único. La respuesta a esta pregunta, si el dicho n será único, es sí, es único. Entonces, una vez que tenemos que es único, tenemos que está bien definida la función cardinal como este n. Entonces vamos a definir el cardinal del conjunto n, justamente del conjunto A, justamente como este n. Lo que dice aquí, ¿no? Ahora estamos en condiciones de convenir a lo que le llamaremos cantidad de elementos, o cardinal, de un conjunto finito. Cardinal, entonces, sea A un conjunto finito. Si es vacío, de vuelta, decimos que A no tiene elementos y convenimos que su cardinal es 0. Cardinal del conjunto, entonces es 0, por definición. Cardinal en este caso va a ser una función que va de la familia de conjuntos, en general, podría definirse en los naturales. ¿Sí? Si A no es vacío, me quedé pensando en lo que dije recién, en la familia de conjuntos finitos. ¿Sí? Bueno, si A no es vacío, como A es finito, estaban las hipótesis originales, existe entonces una función f de j sub n en A que es biyectiva para un único natural, que eso fue lo que dijimos. Entonces en este caso decimos que A tiene n elementos y convenimos en anotar que cardinal de A es n. La función cardinal en este caso está definida como n. ¿Sí? Observen la importancia de antes haber probado o justificado de que este n era único, porque eso me habilita a que la función esta cardinal efectivamente sea una función. Si no, cardinal de A tomaba un valor n y tomaba otro valor m para el mismo conjunto, entonces no podría ser función. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Observación, notemos que al definir cardinal estamos definiendo una función que toma un conjunto finito A y le asigna un natural n. Es decir, cardinal de A es igual a n si, solo si, eso significa esto, existe una biyección entre A y j sub n para ese n natural. El ejercicio anterior muestra que el cardinal está bien definido, es decir, dado un conjunto finito A, existe un único natural n, de modo que A se biyecte con ese j sub n. Eso era lo que comentábamos recién. Y ahora, como generalización, por decirlo, dice, ¿es posible biyectar el conjunto ABC con el conjunto AC, por decirlo, que uno ya lo ve que tiene cardinal distinto? La respuesta debería ser un poco rápida. Si necesitan, hagan pausa y lo piensan. Yo sigo. En conjuntos finitos no es posible biyectar un conjunto con una parte propia de él, ¿sí? Por lo que comentábamos recién también con esto de los cardinales y demás. Pero, bueno, acá está el por que surge acá en el medio, tiene que ver con eso. Tal vez sería un buen ejercicio que ustedes lo fundamenten y lo escriban bien,
por qué es que en conjuntos finitos no puedo biyectar a un conjunto con una parte propia de él. A partir de lo que tenemos, ¿por qué no se puede? ¿Ok? Bien. Pero ojo, esto no siempre sucede en la teoría de los conjuntos. En conjuntos finitos, como dice acá, no es posible biyectar un conjunto con una parte propia de él. Pero en otros conjuntos que no sean finitos, tal vez sí se pueda. Y es hacia ahí donde nos vamos ahora a generar un poquito de teoría de conjuntos infinitos. Bueno, como definición original y de las más sencillas, decimos que un conjunto A es infinito cuando no es finito, simplemente por negación. Y no hay ningún problema. El tema es, ¿habrán conjuntos que no son finitos? Bueno, para asegurar la existencia de conjuntos infinitos, vamos a ver efectivamente un ejemplo. Ya sabíamos que para los conjuntos finitos no se puede biyectar un conjunto con una parte propia. ¿Ok? Entonces, si consigo un conjunto que sí se pueda biyectar con una parte propia, estamos en presencia de un conjunto que no es finito, y por esta definición ese conjunto entonces va a ser infinito. Bien, el conjunto de los números naturales es infinito porque si defino la función f de los naturales en los naturales sin el cero, en asterisco, tal que f de n es n más 1, es bastante inmediato verificar que esta función biyecta al dominio con el codominio, y el codominio es una parte propia del dominio. Por lo tanto, hay una biyección entre un conjunto y una parte propia de ese conjunto. Por lo tanto, este conjunto de los naturales no puede ser finito, y según esta definición es un conjunto infinito. ¿Qué me asegura esto? De que efectivamente existen conjuntos infinitos, ¿sí? En esta teoría que estamos desarrollando casi que desde la nada. Perfecto. Vamos ahora a un teorema de caracterización. Nos estamos dirigiendo hacia un teorema de caracterización de los conjuntos infinitos, ¿sí? Para ello necesitamos la presencia de este lema, el lema 2.2. Si tengo un conjunto infinito, entonces existe una función de los naturales en ese conjunto X inyectiva, siempre. Esto ya me va dando pautas de algo, de que siempre puedo inyectar a los naturales en cualquier conjunto infinito, ¿no? Si X es infinito, siempre puedo inyectar los naturales en ese conjunto. Inyectar significa esto, conseguir una función inyectiva. Capaz que no biyectiva. Ojo, puede que me queden sobrando elementos, pero inyectiva sí, es lo que me dice el lema. Y esto ya me habla de una propiedad muy interesante que vamos a ir adelantando, ¿no? De que los naturales son un conjunto infinito, como vimos recién, pero además son como de los conjuntos infinitos que están en la clase más chica dentro de los conjuntos infinitos. Porque siempre, como que de alguna forma, se pueden meter los naturales adentro de cualquier conjunto infinito, ¿sí? A través de esta función inyectiva, ¿sí? Entonces, los naturales están como dentro de la clase más chica. Eso de clases, vamos a ver cómo va. Vamos a tener que definir algunas relaciones y cosas del estilo. Y vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero eso es para la semana siguiente. Bueno, vamos a demostrar este lema. Entonces, vuelvo a repetir. Opa, ¿qué se me pasó? Vuelvo a repetir. Acá tengo a mi perra que está ladrando. Vuelvo a repetir. Tengo un conjunto infinito. Entonces, siempre existe una función de los naturales en ese conjunto infinito que sea inyectiva. La idea para la prueba en este caso es, bueno, tratemos de proponer una función que cumpla con eso, ¿sí? Vamos a tratar de encontrar una y nosotros armarnos una que cumpla con eso. Si armamos una que cumpla con eso y probamos que es inyectiva, está todo pronto. Bueno, como X es un conjunto infinito, X no es vacío. Bien, entonces vamos a tomar un elemento cualquiera de X y lo vamos a definir como f sub 0. Entonces, f de 0. Lo que vamos a hacer es ir armando un poco la función natural a natural. Bien, entonces tenemos definido f de 0 como un elemento que elegimos fijo, ¿no? De X. Ahora bien, como nuevamente X es infinito, al sacarle un solo elemento, entonces X menos ese conjunto unitario también es infinito. Y acá les dejo un poquito abierto de, a ver, ¿cómo justificarían de que si tengo un conjunto infinito y le saco un conjunto finito, ya lo generalizamos, lo que sigo teniendo es un conjunto infinito? Bueno, los dejo pensar, cualquier cosa lo discutimos. Bien, lo cierto es que le saqué un elemento, el conjunto me quedó
me siguió quedando infinito. Entonces ahora defino f de 1 tomando un elemento cualquiera de ese conjunto que tenía antes. Y por lo tanto, f de 1 es un elemento de este conjunto y por lo tanto ya sabemos que no va a ser f de 0, porque f de 0 ya se lo saqué. ¿Ok? Y así seguimos procesando, ¿no? Si ahora este nuevo conjunto, x menos f de 0, le saco f de 1, le saco f de 1, entonces lo que tenemos es x menos f de 0 y menos f de 1. Entonces también va a ser un conjunto infinito. Y ahí voy a definir, elijo un elemento cualquiera y ahí defino f de 2. Y así inductivamente definimos f de n tomando un elemento cualquiera de x menos f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 hasta f de n menos 1. Que nuevamente es un conjunto que es no vacío porque el x era un conjunto infinito y esto que tengo acá es un conjunto finito. De hecho tiene n elementos en este caso. Bien, entonces de esa forma tenemos definida la función inductivamente, ¿sí? Como una sucesión por recurrencia casi, ¿no? Vamos definiendo de esta forma. Defino un elemento, el elemento enésimo, le quito ese elemento al conjunto que tenía previamente y defino el siguiente tomando un elemento cualquiera. Entonces ahora tenemos que probar que esta función es efectivamente inyectiva, que era lo que nos pedíamos, ¿no? Entonces, si m y n son naturales, supongamos por ejemplo m menor que n, o mayor, quiero partir de naturales que sean distintos para probar la inyectividad, ¿verdad? Entonces, si m es menor que n, entonces f de m pertenece a estos, ¿no? Porque yo tengo el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el n-1. Como m es menor estricto que n, entonces m varía entre 0 y n-1, uno menos que este. Entonces si m varía entre 0 y n-1, el f de m es o f de 0, o f de 1, o f de 2, o f de 3, o a lo sumo f de n-1. Por lo tanto f de m pertenece a este conjunto. ¿Bien? Ahora, como f de n, por definición, fue tomando un elemento de x, si cuando le saqué todos estos de antes, entonces f de n no pertenece a este conjunto. Y por lo tanto tenemos que f de m sí pertenece a este conjunto y f de n no pertenece a este conjunto. Por lo tanto no pueden ser iguales porque uno sí pertenece, el otro no pertenece al mismo conjunto. Entonces tenemos que f de m es distinta de f de n. Y esto concluye que la función f que nos fuimos definiendo de esa forma es inyectiva. Y con esto entonces tenemos el lema 2.2 demostrado. Bien, para ir cerrando entonces esta semana 4, la caracterización de conjuntos infinitos. Un conjunto es infinito si solo si existe una biyección entre él y una parte propia de él. ¿Sí? Entonces, para la demostración, bueno, tenemos un directo que dice que si el conjunto es infinito, puedo encontrar una biyección entre él y una parte propia de él. ¿Sí? No confundirse con el lema anterior. El lema anterior solo nos permitía encontrar una inyección de los naturales en el conjunto X, no entre una parte propia ni nada de eso. En este caso entonces lo que dice es el directo conjunto infinito, entonces existe una biyección entre él y una parte propia de él. Bien, sea X infinito. Del lema tenemos que existe una función que va de los naturales en X que es inyectiva, lo que acabamos de demostrar. Entonces vamos a nombrar los elementos. F de 0 es el X sub 0. El nombre es un punto que está por ahí que no sé cuál es, pero X sub 0 le anoto. F de 1, X sub 1, F de n, X sub n, y así sucesivamente. Todas las imágenes las anota con X sub y el correspondiente natural, ¿sí? Para tener una notación de los elementos de X. Ahora bien, defino I como el conjunto X, ¿sí? De llegada, menos el X sub 0. X sub 0 ya es un elemento de acá, ¿sí? Ojo, no puedo sacarle el 0, porque yo no sé si X está formado por números naturales o por granitos de arena de la playa o por estrellas del universo o por lo que sea. Acá tengo números naturales, pero en X yo no sé lo que tengo y por lo tanto no puedo hablar de números acá, ¿sí? Por las dudas. Entonces, vuelvo a insistir, tengo los elementos de las imágenes de los naturales según esta función que ya sabemos que existe. Y le llamé x0, x1, así a los elementos de esa imagen. También puede ser que esta función sea biyectiva o puede ser que no sea biyectiva y que me queden sobrando elementos.
¿sí? Pero como yo no sé en qué condiciones estoy, el lema anterior no me aseguraba nada de que si iba a ser biyectiva o lo que sea, entonces solo puedo atajarme a que sea inyectiva. Entonces lo que voy a hacer es definir el conjunto I como X, pero le saco un elemento de los que tengo predefinidos según esta sucesión, el X sub 0 en este caso. Y ahora, este conjunto I definido de esta forma es un subconjunto propio del X, porque le saqué justamente un elemento. ¿Sí? Entonces la idea va a ser probar que voy a encontrar una biyección entre este X y este Y. Bien, voy a definir la función g de X en Y de la siguiente forma. G de X va a ser el propio X si X no es ninguno de los elementos que son de esta sucesión. ¿Ok? O sea, de los que tengo acá, si no es ninguno de estos elementos, o sea, si no está en la imagen de los naturales, según esta función de acá, lo dejo tal cual está. Lo dejo, no lo cambio para nada. Queda f sub n. Ahora, si sí está, si está en la imagen de los naturales, si es alguno de estos x0, x1, xn o lo que fuese, si x es xn para algún natural, entonces lo defino como el xn más 1, el siguiente según esa definición que vimos recién con la f que tenía. Entonces la función g nos define, nos deja g de x, x si x no es ninguno de esos, x0 hasta xn y demás, o xn más 1 si el x es alguno de esos xn. Entonces, tenemos que probar que g es inyectiva, y eso lo dejo como ejercicio, pero es relativamente sencillo, hay que ordenarse, ¿no? Hay que partir de que se toman un x y un y distintos. Ahora, el x y el y distintos pueden ser o los dos de acá, o los dos de acá, o uno de acá y otro de acá. ¿Sí? Y en esos casos tengo que probar siempre que las imágenes me quedan distintas. Bien. Y también tengo que probar que G es sobreyectiva. ¿Sí? Recuerden, en este caso les doy un poquito más de ayuda. Sobreyectiva. Van de X en Y. Recuerden que Y lo único que hacía era sacar el X0. ¿Sí? Entonces, dado cualquier elemento de X, entonces va a ser o el X no es ninguno de estos que tenía acá, y por lo tanto el mismo es una preimagen según G de él, y ya conseguí una preimagen para el X, o el X sí es uno de los elementos de este conjunto, por lo tanto el X es uno de estos xn para n natural, y la preimagen que le voy a ir a conseguir, a ver, como es uno de estos elementos, ¿sí? Y estoy parado en Y, entonces nunca va a ser el x0 porque yo me corrí en un lugar para adelante. Y por lo tanto la preimagen va a ser el anterior, donde a lo sumo puede llegar a ser el x0. ¿Sí? Bueno, les dejo ordenar eso y cualquier cosa, si hay inconveniente, lo discutimos en clase. Entonces, esto prueba, esta es la candidata a mi función, y ustedes tienen como el trabajo de reordenar y probar que es inyectiva y que es sobreyectiva. Entonces esto prueba que la función g definida de esta forma es biyectiva, y por lo tanto logramos conseguir una función biyectiva entre un conjunto, el conjunto que era infinito, y una parte propia de él. Antes de ver el recíproco, quiero hacer un comentario fundamental sobre este teorema. Esta parte me dice, un conjunto es infinito si solo si existe una biyección entre él, el propio conjunto, y una parte propia de él. Pero eso no quiere decir, y eso lo voy a comentar de vuelta un poquito más adelante, en la siguiente diapositiva, eso no quiere decir de ninguna forma de que, dado cualquier subconjunto propio, se pueda biyectar con él. ¿Sí? Un conjunto infinito no quiere decir que cualquier subconjunto propio se pueda biyectar con él. Solo lo que me dice este teorema es que existe algún subconjunto propio que se puede biyectar con él, pero no todos los subconjuntos propios. Por ejemplo, los naturales ya sabemos que son infinitos. ¿Sí? Lo vimos recién. Ahora, el conjunto que contiene al 0, 1, 2 y 3 es un conjunto propio de los naturales, pero no existe biyección entre ese conjunto 0, 1, 2 y 3 y los naturales. En particular porque el 0, 1, 2 y 3 es un conjunto finito y el de los naturales es infinito. Ahí no hay biyección. Y sin embargo uno era un subconjunto propio del otro. No malinterpretar este teorema. Este teorema no me dice que se pueda biyectar un conjunto infinito con cualquier subconjunto propio. Lo que me dice es que se puede biyectar un conjunto infinito con algún subconjunto propio. Que existe un subconjunto propio que se pueda biyectar.
¿Cuál será? No lo sé. Acá vimos de que de esta forma, sacándole justamente un elemento que fue elegido ahí medio estratégicamente, pudimos hacer la biyección entre el conjunto infinito y el subconjunto propio. Bien, espero que quede claro eso. Para el recíproco es más sencillo en base a lo que tenemos. Tenemos que probar que si hay una biyección entre un conjunto y una parte propia de él, el conjunto es infinito. Y esto es básicamente ir a la definición que nosotros tenemos, ¿no? Si tengo una función f entre x e y que es biyectiva, donde y es un subconjunto propio de x, entonces supongamos que x es finito. Ya vimos que no existe ninguna biyección de x con un subconjunto propio. Eran los comentarios que habíamos visto antes. Y esto provoca un absurdo con la hipótesis, ¿no? Porque nuestra hipótesis nos dice de que en este caso estamos suponiendo que el x es finito. Por lo tanto, x obligatoriamente tiene que ser infinita. ¿Sí? Es simplemente citar a lo que traíamos de antes. Observaciones para terminar. Para que un conjunto sea infinito, es necesario y suficiente que exista una biyección entre el conjunto y un subconjunto propio de él. Pregunta: si x es un conjunto infinito, ¿se puede biyectar con cualquier parte propia? La dejo abierto, a ver si me estuvieron siguiendo, y cualquier cosa lo discutimos. Bueno, esto entonces da como que ese primer pantallazo de contenidos de lo que son los conjuntos finitos e infinitos, y bastante escueto, pero lo que queda es bastante para trabajar en el práctico, y en clase discutiremos algunas otras cosas más. Bueno, lo que sigue en la siguiente semana es una clasificación de los conjuntos infinitos, como les decía hace un ratito, ¿no? En numerables, sin innumerables y cosas de ese estilo. Muy bien.